Buenos días. Vamos a presentar un nuevo capítulo de la serie intitulada Los síntomas astrológicos de la sociedad. Lo que buscamos con esa serie es, gracias a la astrología, gracias al uso de la herramienta astrológica, poder entender un poco mejor los desequilibrios o las enfermedades, por decirlo así, que está sufriendo nuestra sociedad. Podemos ver que nuestra sociedad no es tan eficiente y queremos volverla un poquito más eficiente utilizando la astrología. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Partimos de la idea que cada ser humano está constituido de 12 partes que corresponden a cada signo astrológico. Podríamos decir que el ser humano tiene 12 expresiones diferentes, distintas, y que cada una de esas expresiones corresponden a un signo astrológico, es decir, que estamos constituidos de 12 signos astrológicos o de 12 expresiones distintas. Y al extrapolar esa idea y al considerar la sociedad como una personalidad, también estamos viendo la personalidad como la constitución de 12 partes, de 12 expresiones también que corresponden cada una a un signo astrológico. Entonces, si esta sociedad está enferma o no está muy eficiente en su funcionamiento, es porque las 12 expresiones no son muy óptimas o no son muy eficientes tampoco. Así que al recuperar un entendimiento mejor de cada expresión, es decir, de cómo se expresa cada signo astrológico, vamos a entender que un signo puede ser expresado de forma, digamos, más inferior o de forma más superior. Y la sociedad, si la sociedad utiliza solamente las expresiones inferiores de los signos astrológicos, obviamente no va a ser muy eficiente y no va a tener un funcionamiento muy óptimo. Entonces, eso es lo que queremos hacer, recuperar o crear tal vez una sociedad un poco más representativa de las 12 expresiones que podría tener. Así que este mes vamos a hablar de Aries y vamos a ver cuáles son los síntomas Aries de nuestra sociedad. Así que, ¿qué representa Aries? Viéndolo de una manera un poquito más simbólica, para empezar, Aries es ese fuego de vida, esa chispa divina que viene a manifestarse, esa existencia que viene a desarrollarse, es decir, ese impulso primordial, esa primera manifestación de la existencia. Dentro del ser humano, vamos a ver que Aries es la parte nuestra que también va a representar un poco esa primera manifestación.
ese primer impulso, es decir, esa capacidad a dar el primer paso, esa capacidad a tener iniciativas. Eso es nuestra parte Aries. Definir proyectos, definir caminos, expresar lo que somos en una perspectiva o en un camino un poco más definido. Es decir, todos esos aspectos de iniciar o de reiniciar son propios a nuestra parte Aries. Sabemos que dentro del año astrológico, Aries también es el inicio o el reinicio. Y eso es lo que representa también en el individuo o veremos en la sociedad. Es un signo cardinal, sabemos, es decir, justamente el cardinal es el que empieza. Y realmente Aries es nuestra parte la más cardinal, digamos, no es realmente el primer impulso. Después veremos que los demás signos cardinales, sí es cierto que también definen caminos, toman decisiones, empiezan a desarrollar otros aspectos nuestros de cada ser humano. El primer impulso realmente es el Aries, ¿no? La primera manifestación, el primer movimiento es nuestra parte Aries. Sabemos que Aries viene después de Piscis, Piscis que representaban esas aguas primordiales, justamente, ¿no? Esas aguas de disolución o de unificación que justamente permiten después un renacer, una resurrección, una regeneración. Es decir, esas aguas que al mismo tiempo, si pueden ser destruidas, permiten la reconstrucción. Esas aguas de gestación. Eso era la parte Piscis nuestra. Dentro de, si tomamos esa imagen dentro, digamos, de nuestra existencia, esas aguas son las aguas, digamos, cuando se rompen las aguas de fuente de la mujer, es justamente para permitir una nueva vida, una nueva manifestación, es para permitir que Aries se exprese. Entonces, ese paso de las aguas de Piscis al fuego de vida de Aries es ese momento, ese nacimiento. Entonces, cuando Aries quiere manifestarse, quiere salir a la luz, quiere salir a ese plano, digamos, de manifestación, tiene que romper, no romper unas puertas, romper unas barreras que corresponden obviamente al salir del útero y a pasar por la última barrera, la más íntima de la madre, de la mujer. Entonces tiene que pasar de la oscuridad a la luz, tiene que romper esas puertas y tiene que ingresar a ese nuevo espacio donde va a poder manifestarse. A eso se refiere la llegada de Aries. Es el otro símbolo del ariete, esa herramienta que nos permite romper puertas, que nos permite ingresar a nuevos espacios, que nos permite desarrollar la expresión nuestra de una manera más activa. También entonces es esa idea de Aries que rompe estructuras, que rompe puertas y que ingresa a un nuevo espacio. Y si lo proyectamos obviamente a nivel de la naturaleza, a nivel de los fenómenos astronómicos, bueno, sabemos que a partir de ese equinoccio de primavera, desde la perspectiva del hemisferio del norte, es cuando la luz ya ganó su pelea sobre la oscuridad, ¿no? La cantidad de luz va siendo cada día más superior sobre la cantidad de oscuridad y es también esa expresión de salir a la luz, de dar a luz y de romper esas barreras
de la oscuridad para ingresar en otro plano, en otro espacio. Entonces, esa idea de crear, de proyectarnos nuevamente hacia otra dimensión, de dar un rumbo, de definir un nuevo camino, definir proyectos, tomar iniciativas o de redefinir, ¿no? Podemos reiniciar también, si pensamos que es el camino adecuado, pero a eso se refiere esa parte nuestra Aries. Y no nos olvidemos que de la misma manera que Aries es una expresión dentro del individuo o dentro de la sociedad, como vamos a ver, es también una expresión dentro de la época, digamos una expresión temporal. Hemos entrado en la época Aries, tenemos 30 días de Aries, donde justamente va a haber una inclinación, digamos, hacia la manifestación o hacia la expresión máxima de nuestra parte Aries. Entonces es el momento adecuado para iniciar, para reiniciar, para redefinir el camino de nuestra vida, redefinir opciones de vida. Es el momento apropiado. Entonces tengamos muy en cuenta esos 30 días de poder nuevamente contemplar algunas opciones de vida, contemplar la dirección que queremos dar a nuestra vida, ¿no? Es realmente el momento indicado. Entonces, eso sería la parte primordial, la expresión primordial de Aries. Entonces, ¿quién más o qué representa también nuestra parte Aries? Bueno, obviamente hemos dicho ese dar a luz o ese pasar de la oscuridad a la luz se ha dado gracias a una lucha. El proceso de dar a luz es una lucha de esa vida que quiere manifestarse, quiere venir en este mundo, en este plano. Entonces, obviamente, el aspecto luchador, el aspecto de luchar, es típica de nuestra parte Aries. Nuestra parte luchador es Aries. Entonces tenemos también que entender que para definir esos nuevos caminos, esos nuevos proyectos, hay una lucha. Veremos que justamente la idea es no caer en un cierto facilismo o en una facilidad. No, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que realmente abrir ese camino. El Aries es el gran líder, como dijimos, es el primer impulso, el primer movimiento, es realmente empezar a definir el camino, es decir, sacar todos los obstáculos que están presentes. Entonces, no es nada fácil, requiere de muchos esfuerzos y de mucha lucha, ¿no? Y de mucha actividad, ¿no? Que es propia a nuestra parte Aries. Obviamente, sabemos que dentro de ese proceso que se tiene que dar, ¿no? Como hemos dicho, por pasar de Piscis a Aries, Aries tendrá que pasar, tendrá que ser pulido, tendrá que ser impactado para llegar a expresarse como Tauro, ¿no? Entonces vamos a ver obviamente que esos aspectos de Tauro, de perseverancia, de continuidad, de esfuerzo, tienen que darse justamente en función del camino que está definiendo Aries. Pero si no, ¿quién más o qué otra expresión nuestra es Aries, típicamente Aries? Bueno, como hemos dicho, Aries es ese bebé, ese niño que sale para manifestarse, para expresarse, que sale para experimentar, quiere experimentar lo humano. Entonces, esos aspectos de niño, digamos, de bebé o de niño, se suele decir que Aries es el niño del zodiaco, es el bebé del zodiaco. Bueno, es ese símbolo, ¿no? De lo que representa justamente esa primera expresión, esa primera manifestación. Pero es cierto que esos aspectos nuestros que son muy, muy de niño, muy infantiles, son representaciones o expresiones de nuestra parte Aries, lo que es. Finalmente, cuando hablamos de nuestro niño interior, es posiblemente que estemos hablando de nuestra parte Aries, ¿no? Entonces,
siempre habrá que mantener, obviamente, esa parte Aries, pero obviamente también esa parte va a tener que madurar, va a tener que madurar para después poder expresarse bajo características de otros signos. Pero esos aspectos de niños son, sí, son muy de Aries, ¿no? Es decir, que el ser juguetón, el capricho, ser caprichoso es nuestra parte Aries, que es caprichosa. La inmadurez también, ¿no? Muchas veces es esa parte Aries que no ha sido impactada o sobre la cual no se ha obrado. También el hecho de ser alegre, ¿no? Alegre, optimista, positivo para empezar ese camino largo y de mucho esfuerzo. Hay que tener un optimismo, una convicción, una determinación enorme, ¿no? Eso también es nuestra parte Aries. Ser atrevido también. Podríamos obviamente hablar del egocentrismo, ¿no? Pero es totalmente normal porque estamos en un proceso de formación puramente, digamos, de aspectos ego totalmente que requieren de una énfasis mayor sobre nosotros mismos, sobre nuestro ego. Entonces es totalmente normal que esa parte Aries sea una parte egocéntrica, ¿no? Es primero el momento de desarrollar lo nuestro, de entender qué armas tenemos, con qué armas podemos luchar, y por el momento esa parte Aries obviamente no se preocupa tanto del otro, no es su rol. Eso va a ser parte de otra expresión que tenemos, según los requerimientos, según las situaciones, según los contextos. Eso no pertenece a nuestra parte Aries. Entonces es totalmente normal que esa parte sea más egocéntrica, ¿no? Como dijimos, es nuestra parte líder, que puede ser a veces un poco autoritaria, eso sí, hay que cuidar un poco ese aspecto. Y como hemos también dicho, es esa parte que quiere luchar siempre, siempre dispuesta a luchar, siempre dispuesta a defender causas nobles, a luchar con sus amigos o para sus amigos. Entonces también es esa parte Aries muy noble, muy ingenua a veces, pero todo eso realmente es parte de nuestra expresión Aries. Entonces, lo que se tiene que hacer es que ese fuego de Aries tiene que ser controlado, tiene que ser canalizado para después, como dijimos, permitir que haya una transmutación y que se pueda expresar los mismos elementos, pero bajo otras modalidades, ¿no? De eso se trata el obrar sobre Aries. Entonces, ahora, ¿cómo esa sociedad, porque hemos hablado de los síntomas de la sociedad, entonces esa sociedad enferma, esa sociedad desequilibrada, ¿cómo está utilizando esa parte Aries? ¿O cómo está utilizando esa parte justamente de un Aries inferior? Porque eso es un poco la idea que hemos dicho, es que la idea realmente, posiblemente de una manera voluntaria y consciente, porque para su propósito no le conviene desarrollar las partes superiores de cada signo astrológico. Entonces, cómo la sociedad está utilizando nuestras partes inferiores y cómo está empujando a que esa parte Aries, en ese caso, se quede inferior y no pueda subir a su expresión máxima, a su expresión óptima. Entonces, eso que ahora vamos a intentar definir o vamos a intentar entender a través de unas expresiones muy visibles, muy obvias en nuestra sociedad. Entonces, el primer aspecto totalmente Aries, la parte Aries inferior de la sociedad, se presenta bajo lo que se conoce como el inmediatismo, o también con su vecino o con su hermano, el facilismo. Los dos van juntos. Entonces, ¿a qué nos refiere con ese inmediatismo?
Si volvemos a ese niño, esa parte nuestra de niño Aries, obviamente el niño cuando no está maduro todavía, es muy fácil que lo hagamos correr de un lado para otro a través de cualquier luz, digamos, ¿no? Prendemos una luz por aquí, el niño va por ahí, una luz por allá, el niño va por allá. Entonces es ese correr detrás de esas luces o correr detrás de cada deseo, de cada estímulo externo, eso es justamente lo que hace el inmediatismo, ¿no? Como la sociedad nos está manteniendo en ese estado de inmadurez, de Aries inmaduro, para que vayamos cada rato corriendo detrás de cada luz, ¿no? Prendiendo luces cada segundo, digamos, ¿no? De manera súper frecuente. Entonces, es ese niño que quiere todas las luces, no quiere todo. El niño, yo quiero todo ahorita, yo quiero todas esas luces. Obviamente, cuando tengo una, me canso, voy a otra, ¿no? Pero quiero tener todas esas luces de forma inmediata, sin esforzarme, con mucha facilidad y, como hemos dicho, sin entender que para madurar hay que dejar que se expresen los elementos Tauro, es decir, esos elementos de esfuerzo, de perseverancia, de continuidad, de constancia. No, el niño inmaduro Aries, si no le ayudamos a que transmute ese entusiasmo, ese movimiento inicial, se va a quedar corriendo detrás de todos esos estímulos externos. Entonces, la sociedad es experta en presentarnos cada vez más estímulos y obviamente a obtenerles enseguida, ¿no? Queremos obtener todo enseguida, ya no queremos esforzarnos, no queremos hacer esfuerzos, no queremos dificultades ningunas, no, queremos todo fácil, todo rápido, ese momento, ¿no? El niño que quiere satisfacer sus caprichos enseguida, ¿no? Dame esto, el pequeño rey ahí mal genio, que no, yo quiero esto, y ya le vamos a dar, la sociedad nos da, obviamente, ¿no? Porque es parte, como dijimos, de lo que busca para su beneficio propio. Entonces, formas de inmediatismo realmente muy obvias, muy marcadas, es, por ejemplo, el uso de pastillas o de drogas o de productos milagrosos que nos dan efectos inmediatos, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera en la cultura de los milagros, ¿no? Ya no son milagros religiosos, ¿no? Porque eso también requieren a lo mejor de mucha entrega a una cierta doctrina, a ciertos dogmas, preceptos. No, ya hasta eso se ha vuelto muy complicado. Queremos algo, el milagro instantáneo, sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento. Es la versión, digamos, milagrosa o de los milagros consumistas o materialistas, ¿no? Es lo que queremos ahora. Entonces tenemos pastillas, tenemos drogas para todo. Entonces yo quiero engordar en vez de obrar sobre mí mismo, hacer trabajos de voluntad y realmente entender qué necesita mi cuerpo para poder llegar a ese cambio. No, una pastilla. De la misma manera, más bien quiero adelgazar. Bueno, no te preocupes, hay otra pastilla. ¿Quiero dormir? Bueno, pastilla. Al revés, quiero mantenerme despierto, pastilla. Siempre vamos a encontrar una solución milagrosa, una solución inmediata. Quiero desarrollar mi cuerpo, hay productos, hay pastillas. Súper fácil. Quiero tener más energía, desarrollar mi potencia sexual, pastillas. Tenemos muy fácilmente al alcance. Quiero sentir algún tipo de emociones, quiero sentir euforia, quiero sentirme feliz supuestamente. Hay productos, hay pastillas, hay drogas para eso.
¿Mm? Quiero potenciar aparentemente mi cerebro, mi capacidad intelectual, también vamos a tener pastillas, vamos a tener remedios. La sociedad es experta en ofrecernos siempre el producto milagroso. Todo el día estamos bombardeados de propagandas, de publicidades para darnos una solución inmediata, sin esfuerzo. Muy fácil, ¿no? Es como decir, es un tipo, podríamos hablar de que es una especie de robotización del ser, de la misma manera que, digamos, que queremos tener un poco la misma velocidad de procesamiento, ¿no? De la misma manera que yo puedo aplastar una tecla y que haya una respuesta, o de la misma manera que yo puedo mandar un mensaje instantáneo, publicar algo instantáneo para generar lo que sea, una emoción, lo que sea. Esas publicaciones en las redes, todo queremos hacer a esa velocidad. No nos damos ningún tiempo para realmente obrar, para fomentar procesos, para que haya realmente algo que se vaya anclando, que vaya cambiándonos de forma duradera. No, preferimos cada vez una pequeña solución súper instantánea. Hasta el ritmo de la naturaleza lo queremos acelerar. No, un producto nos da una cosecha al año. No, no, yo quiero más. No, yo quiero ese producto cada rato, cada vez que lo necesito, cada vez que lo pido, cada vez que me dé un capricho de tener, no sé, quiero comer frutillas en cualquier momento o lo que sea. Bueno, vamos, encontremos la manera de tener producciones cada vez que lo deseamos. Vamos alterando o vamos, digamos, jugando con las leyes de la naturaleza. Un poco peligroso, ¿no? ¿No? Pero es eso, es realmente ese inmediatismo, ese facilismo muy peligroso que está cada vez más presente en la sociedad y que debemos cuidar. Tenemos que entender que el proceso, el esfuerzo es realmente fundamental. La disciplina, esos elementos son fundamentales para el verdadero crecimiento del ser humano. Es la diferencia, digamos, entre la información y el conocimiento, o la inmadurez que decíamos de un Aries todavía no, que no está haciendo los cambios necesarios, y la madurez. Todo eso parte de una aplicación real en el tiempo, con esfuerzos, con reflexión, con pensamientos, con observación, con experimentación. Solamente a través de eso lograremos cambios reales y obviamente lograremos soluciones duraderas y reales. El otro, como dijimos, es ese niño, es lo mismo que ese niño que está jugando con esas luces, ¿no? Y que va a pensar que esas luces son las estrellas, digamos. Mucho cuidado. Para llegar a las estrellas se necesita de mucho más tiempo y de mucho más esfuerzo. Entonces recuperemos ese tiempo, recuperemos ese proceso, recuperemos esa reflexión. Démonos el tiempo de reflexionar, de analizar, de racionalizar. Cuidemos esa impulsividad, digamos, no cuidemos esas reacciones inmediatas o esa búsqueda de soluciones o de respuestas inmediatas. No, mucho cuidado con eso. Eso no nos va a ayudar para desarrollarnos. Entonces, eso es realmente una de las trampas mayores. Para que el ser humano vaya desarrollando realmente su herramienta principal, es decir, la mente, se requiere de esfuerzo, se requiere de proceso, se requiere de tiempo, tiempo, como dijimos, para reflexionar, tiempo para tener un poco más de objetividad. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero obviamente la sociedad nos está empujando a eso,
que seamos cada vez más robotizados, digamos, cada vez más respondiendo de manera cada vez más rápida a un estímulo externo. Y obviamente la sociedad busca ese embrutecimiento que se da por la falta de reflexión, por la falta de tiempo que uno se da para razonar o para formar procesos. Entonces, obviamente, la sociedad lo hace para sus fines económicos, para sus propósitos de lucro personal, porque es mucho más fácil manejar a seres humanos súper básicos, totalmente adiestrados, totalmente domados, digamos, que responden enseguida al estímulo que yo les estoy dando. Entonces, no, esa parte nuestra Aries tiene que madurar, tiene que crecer y eso parte de ese cuidar ese inmediatismo. Y obviamente sabemos que lo que utiliza la sociedad como agente principal para propagar ese inmediatismo es el dinero. El dinero obviamente es el componente principal que nos permite tener ese poder, ¿no? Ese poder de conseguir las cosas de forma inmediata, ¿no? De manera muy fácil. Con el dinero, dijimos, yo me puedo comprar cualquier producto, cualquier pastilla, puedo trabajar sobre mi físico, como dijimos, pagándome cualquier producto. Entonces, con el dinero, obviamente, tengo respuesta rápida a todos los problemas. ¿No? Puedo pagarme un profesor para que me haga más inteligente. Y si tengo problemas emocionales o mentales, en vez de obrar sobre mí mismo, puedo pagarme un psicólogo, un psiquiatra que me va a dar respuestas o nuevamente que me va a dar otras pastillas que me van a hacer entrar aún más en el mismo círculo vicioso. Todo con el dinero, ¿no? Hasta puedo volverme espiritual con dinero, ¿no? Puedo pagarme cursos rápidos para ser maestro, tener un título de maestro, pagando un curso de lo que sea, no encontramos de todo en 2, 3 semanas, lo que sea, de repente ya soy maestro, no tengo todo el poder para empezar a difundir mi conocimiento. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¿No? Realmente puedo hasta iluminarme, ¿no? Puedo pegarme una planta ayahuasca y de repente soy un iluminado. ¡Qué bien! ¿No? Realmente, si lo pensamos, qué brutos fueron esos personajes, ¿no? Jesucristo, el Buda, que gastaron tanto tiempo, tanta energía, tantas vidas para llegar a iluminarse, pobrecitos, ¿ve? Hubieran podido pagar y pegarse un poco de ayahuasca, ya, iluminado, hombre. No, realmente, ¿no? Qué mala suerte para ellos, ¿no? Vivir en esas épocas, ¿no? Así que mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con todos esos elementos. Y la sociedad obviamente es experta en hacernos creer que somos realmente poderosos, que somos muy capaces, ¿no? Somos capaces de todo, ¿no? Somos capaces de ser felices, de tener una buena salud, capaces de formar familias, matrimonios, bueno, relaciones más que matrimonios. Somos capaces de seducir a cualquier mujer, de tener relaciones fantásticas. Somos capaces de luchar por nuestro país, capaces de votar y de elegir gobiernos, mucho cuidado, ¿no? Es lo mismo que hacernos creer que un niño es capaz de tener una relación duradera, el niño hacerle creer que es capaz de luchar por su país, es capaz de ir a votar, es capaz de tomar decisiones reales, profundas y entendidas en su vida. Sabemos que no. Sabemos que no. Solamente a partir del momento que se ha esforzado, que ha madurado
que ha obrado sobre sí mismo, podrá tener esa capacidad. El niño no puede. Entonces, si tenemos comportamientos de niño inmaduros, comportamientos basados sobre nuestra parte Aries que no está desarrollado, sabemos que no tenemos ninguna capacidad de obrar como adultos o como personas maduras. Así que mucho cuidado con todos esos mensajes que nos mandan, que la sociedad nos manda para hacernos creer que somos lo máximo. No, hay que obrar muchísimo más. Entonces, eso es la gran expresión inferior nuestra Aries en la sociedad que tenemos que cuidar realmente. Y diría que hay otra segunda gran expresión que se relaciona obviamente con lo que hemos dicho del inmediatismo y del facilismo, que es esa cultura del desecho o de lo desechable. Esa cultura también es muy propia a nuestra parte Aries no desarrollada, esa parte caprichosa, como dijimos, que no tiene estabilidad, que no tiene constancia, entonces que coge esa luz, después coge esa otra luz, o ese juguete, ya se cansó de ese juguete, quiere otro, le damos otro, y así sucesivamente va botando los que tienen, va desechando todo lo que tenía antes, no le presta ninguna atención, no le da ningún valor, ¿no? Entonces, ese cansarse fácilmente y botar enseguida, eso es como esa parte nuestra, Aries, de ese niño que no ha madurado, que no ha podido desarrollar disciplina, que no ha podido desarrollar exigencias personales y que se queda totalmente, una parte totalmente subdesarrollada. Entonces, yo creo que en una sociedad madura no existiría el desecho como existe en la actualidad, ¿no? Se encontraría, de hecho se lo ha hecho en otras épocas, en otras culturas, en otros momentos de la historia, se buscaba manera de optimizar, de hacer durar, y ahora estamos yendo en sentido contrario, ¿no? Es la trampa, obviamente, del consumismo, es hacernos desechar todo, todo lo que se puede comprar de nuevo para que vayamos a gastar lo más rápidamente posible. Y si significa acumular lo mismo, a pesar de que nos sirven 10 productos, vamos a tener 50 porque ese ya no nos gusta y queremos otro. Entonces, realmente esa trampa de lo desechable es enorme y tenemos que empezar nuevamente a reflexionar sobre eso. Pero como dijimos, si nuestra mente, si no hemos obrado sobre nosotros mismos, si no hemos tomado el tiempo de reflexionar, si no hemos tomado el tiempo de desarrollar nuestra mente, entonces una mente que no esté desarrollada, que no esté pulida, no va a tener un elemento fundamental que es el discernimiento. Y sin ese discernimiento, vamos a darnos cuenta que podemos caer aún más fácilmente y de forma aún más impactante en esa trampa del desecho. Porque cuando la mente no puede discernir, pasa que, por ejemplo, se dice que no hay pequeña mentira. Claro, lo que hay es mentira. Pequeña, grande, ya hay que tener ciertos criterios, ciertas referencias para realmente poder tener la capacidad de decir qué tan, digamos, grande es nuestra mentira, ¿no? En función de ciertos valores, en función de una cierta búsqueda de crecimiento nuestro, podríamos tener ese discernimiento. Pero si volvemos otra vez a esa parte nuestra, Aries, que no esté desarrollada, obviamente para el niño podría lograr entender lo que es una mentira, pero nunca va a poder tener matices, nunca va a poder decir que eso es una pequeña o una gran mentira. No, es mentira o no es mentira. Entonces no habrá ese discernimiento.
como se dice en España, quien roba un huevo, roba un ternero. También lo que se nos quiere decir es que la mente no va a diferenciar, no tiene esa capacidad de diferenciar o de discernir. Entonces, ¿cómo o cuál es el peligro y cómo la sociedad está utilizando esa trampa? Bueno, primero la sociedad nos ha obviamente presentado el desecho más básico, que es el desecho de lo material. Sabemos todos que hemos empezado a desechar principalmente herramientas, digamos, objetos relacionados más que todo con la alimentación, ¿no? Eso fue realmente el primer desecho que nos ha impactado, que nos ha sido presentado. Los platos desechables, los cubiertos desechables, vasos desechables, y poco a poco, bueno, ha habido otros productos que han sido también desechables o que han sido de un solo uso, ¿no? Sabemos que tenemos afeitadoras desechables o cualquier tipo de recipientes, de bandejas, de cajas, pañales, condones, mascarillas, ahora, qué cantidad, todo eso ya desechables. Y cuando no se podía hacer de un solo uso o tan desechable, bueno, se ha intentado reducir totalmente la duración del producto, ¿no? Especialmente en lo que se refiere a lo eléctrico, electrónico, tecnológico, ¿no? Obviamente no puede ser una refri de un solo uso, ¿no? Yo abro la puerta, la cierro, ya se dañó la refri, tengo que utilizar otra, ¿no? Bueno, lo hemos hecho con cámaras desechables, sí, pero hay otros objetos, lo que se ha hecho es disminuir drásticamente su tiempo de vida, su duración. Y eso es tan obvio y abierto, no hay un término, se llama la obsolencia programada, que realmente dentro, digamos, de lo que se busca en la producción de un objeto, hay que tener en cuenta esa obsolencia programada, es decir, tener mucho cuidado que el objeto, que el producto no dure demasiado tiempo, porque eso obviamente va a hacer que la persona no va a volver a comprar muy rápidamente ese producto. Entonces está totalmente contemplado en lo que es la producción y la venta, y es más bien un criterio y una condición. Creo que algunos de nosotros hemos escuchado ese escándalo que había habido con los focos, ¿no? Con una empresa, un señor había creado un foco que duraba toda la vida, nunca se quemaba. Y obviamente, bueno, obviamente con esas condiciones que estamos diciendo, nunca lo pudo comercializar. Hubo todo una serie de obstáculos por parte de la competencia para que nunca logre comercializar su producto. Obviamente no es bueno para la venta. Y todos podemos ver que, bueno, todos de una cierta edad, digamos, podemos ver que de niño, de joven, los aparatos duraban mucho más tiempo. La refri, la cocina, duraba mucho tiempo, tal vez podían durar toda una vida. Eso se acabó. Se acabó. No sé cuál es la obsolencia programada de una refri o de una cocina, pero no creo que sea más de 5, 7, 8 años según el precio, obviamente, que vamos a poner. Entonces, los productos están hechos para no durar. Tengamos muy, muy claro eso. Y bueno, reflexionemos un poco sobre eso, ¿no? Y veamos cómo, si estamos tranquilos con eso, ¿no? Si seguimos participando en esa farsa realmente, ¿no? Habría que decidir. Pero para volver al punto de partida, hay algo aún más grave que eso, como hemos dicho, es que la mente no diferencia. Una mente que no ha sido pulida no va a diferenciar. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo la idea del desecho en función de un aspecto material, tal vez no sería tan difícil dar el paso
a un cierto desecho a nivel humano. Yo puedo ahora desechar más fácilmente mi pareja. Puedo desechar más fácilmente mis familiares, mis amigos, porque de alguna manera la noción de desecho está inscrita como que posible, es una posibilidad. Entonces es fácil justificar después esa posibilidad en función de situaciones que realmente yo no puedo quedarme con esa persona, no, desechada, otra, otro. Vamos a desechar principios, valores, formas de pensar, tradiciones, costumbres. De repente vamos a desechar filosofías, formas de pensar, formas de actuar que han existido a lo largo de siglos, que han funcionado, que han sido eficientes, pero de repente no, vamos a votar todo eso, porque por aquí me están proponiendo algo más brillante, una luz es más grande para esa parte Aries nuestra, inmadura, que quiere una luz más brillante, o quiere un objeto que, wow, brilla más, lo mío funciona bien, sí, pero lo he utilizado mucho, ya no brilla, quiero ese que brilla. Obviamente, cuando tú tienes ese que brilla, ¡pum!, se te rompe enseguida, pero bueno, no importa. Iré a buscar otro porque ya empecé ese cambio, empecé ese mecanismo, ese automatismo de cambiar. Entonces, el desecho, si nos damos cuenta, lo está haciendo en todo. Qué tan fácil ahora cambiar de opinión, cambiar de creencia, cambiar de pensamientos. Desechamos todo, no importa. Desechamos nuestras raíces, desechemos los elementos que realmente son fundamentales para nuestro crecimiento. Desechemos todo, está todo permitido, obviamente está todo justificado. Entonces, eso es el gran peligro de esa noción del desecho cuando ya está inscrita en nuestra mente inferior. Así que mucho cuidado con eso, ¿no? Y haciendo una pequeña paréntesis, digamos, cuidado también con las supuestas soluciones o como acabamos de decir, con las supuestas justificaciones para desechar enseguida, ¿no? La sociedad es experta en darnos pretextos o justificaciones que hacen que podemos desechar personas, parejas, opiniones, costumbres, tradiciones, ¿no? Mucho cuidado. Y mucho cuidado con esas supuestas soluciones también que nos ofrecen en la sociedad, pero que finalmente es parte del mismo jueguito. Por ejemplo, si hablamos del reciclaje, qué fantástico el reciclaje, ¿no? Qué gran solución el reciclaje. Eso no es una solución. Eso se llama un paliativo. ¿No? Es decir, es una medida de emergencia, tal vez para que la crisis no sea tan fuerte, para que la catástrofe no sea tan rápida o tan importante. Eso es camuflar el verdadero problema, no es una solución. No es porque yo puedo con mis botellas de plástico, con todo el plástico que tengo, que yo lo puedo utilizar para construir casas, puentes. Eso no es una solución. Eso no es el problema. El problema está en por qué seguir produciendo plástico, por qué comprar plástico. Ahí podríamos encontrar una solución si resolvemos ese problema. No es ese paliativo que parte simplemente de una justificación que hace que nuevamente no quiero esforzarme. Mi parte Aries que no quiere esforzarse, que quiere lo más fácil. Entonces nos justificamos, ¿no? Y la sociedad nos ayuda a darnos buena conciencia. Sabes que yo estoy reciclando mi plástico. Ya, pero idiota, ¿por qué compraste plástico entonces? No, no nos dice eso la sociedad, no, obviamente que no, te dice, bravo, qué bien, tú reciclas, chévere, sigue comprando, sigue reciclando. De hecho, voy a producir más para que tú puedas reciclar más.
Recuperemos un poquito de reflexión sobre esos temas. Y ahí regresamos a un fundamento de la expresión Aries que no hemos mencionado hasta el momento, ¿no? Nuestra parte Aries es la parte que confronta. La confrontación es típica de Aries. La confrontación es nuestra tal vez expresión máxima, Aries. Así que confrontemos. ¿Qué significa confrontar? Es ponerse frente a frente, de frontar, con, frente con frente, cara a cara, dar la cara, ponerse frente al problema y luchar, esforzarse para buscar una verdadera solución. Entonces tenemos que confrontar y cuidar, obviamente, de lo que llamamos la impulsividad. Pero si realmente queremos entender lo que es el impulso, ¿qué significa impulso? Vamos siempre a la etimología para entender de qué se trata. In, adentro, pulso, movimiento, empuje. Es decir, que el impulso es un empuje que viene desde lo profundo de nosotros. Es una expresión de nuestro ser, de nuestra esencia. Eso es el verdadero impulso. En ese sentido, perfecto. Pero obviamente para poder sacar algo nuestro, tenemos que haberlo formado, tenemos que haberlo pulido. Como dijimos, esa expresión Aries nuestra tiene que haber sido madurada. Y ahí va a tener un verdadero impulso, no un capricho. No un querer inmediato, eso no es un impulso realmente, ¿no? en su terminología. Entonces, ese impulso realmente nos permitiría expresar, eso sí, pero eso significa ¿qué? Significa que no es la sociedad que debería imponernos reglas de comportamiento y que debería darnos una cierta formación, una cierta actitud en función de sus intereses. No, tiene que ser al revés. Por mi formación, yo estoy sacando mi esencia, lo que me permite crecer, lo que me permite evolucionar. Por ejemplo, mi parte Aries pulida y obrada, yo la estoy sacando y a raíz de eso voy a formar una sociedad que me permite seguir ese proceso de evolución y ese proceso de crecimiento. Es totalmente al revés. El ser humano desarrollado tiene que formar la sociedad. No es la sociedad que por sus intereses tienen que darnos los criterios y los referentes para formar nuestra actitud y nuestro comportamiento. No, recuperemos un poco más de coherencia. No seamos tan títeres, muñecos de esa sociedad. Así que terminaré con eso. Hemos dicho al inicio que Aries es también un momento, son esos 30 días que estamos atravesando. Entonces, utilicemos ese momento Aries para sacar nuestra expresión Aries más óptima, más bella, más linda, más noble. Reflexionemos sobre esos temas, por ejemplo, del inmediatismo o del desecho. Recuperemos un poquito de control sobre esas expresiones. Fortalezcamos nuestra voluntad, ¿no? Esa voluntad que empieza esos nuevos proyectos, esas nuevas iniciativas. Confrontamos nuestras opciones de vida, nuestra forma de vivir. Confrontámonos a nosotros mismos como el gran guerrero Aries que tenemos adentro. Hagamos esto. Es el momento para eso. Nuestra parte Aries tiene que crecer con conocimiento, con elementos propios, con mi impulso, con la expresión de lo que soy, es decir, la expresión de mi ser. Eso sería. Les agradezco mucho
y les digo hasta tao.